Bueno, este es un refrigerador, un congelador, que el fabricante tenía muchos años de fabricar, pero se estuvo dando un caso en cierto momento y lo que sucedía era fugas del refrigerante. El refrigerador dejaba de funcionar y eso implicaba que, como estaba en garantía, ir a recogerlo, pues, poner uno sustituto, llevarlo a fábrica, hacer la reparación y luego regresarlo al cliente. Eso obviamente generaba muchos inconvenientes y costos adicionales a la empresa, y como ya se estaba dando de una manera recurrente, quisieron investigar qué era lo que estaba sucediendo. Ellos tenían mucha experiencia fabricando este tipo de congeladores. Sin embargo, habían hecho recientemente un cambio en el material metálico con el cual hacían el serpentín del refrigerante. Entonces vamos a ver este caso a detalle. Obviamente empezamos con una prueba de fugas y nos dimos cuenta que efectivamente el sistema de refrigeración estaba con pérdidas de gas, y pues bueno, se confirma que el gas se perdió a través de alguna fuga en el sistema que había que identificar a dónde estaba y por qué se había generado. Entonces empezamos con la separación de partes del desarme del equipo y encontramos este tipo de condiciones. Un tornillo con una corrosión avanzada, todos esos son tornillos de acero galvanizado. Sin embargo, ya aquí hay un deterioro significativo por corrosión. Sin embargo, el tornillo del otro extremo del equipo, pues no tenía ese problema. Estamos viendo la parte inferior del equipo, por donde empezamos el desarmado. Luego, de removido unos apoyos, se encontró que la lámina del fondo tenía corrosión también en el acero galvanizado. Este tipo de corrosión blanca se genera por la presencia y permanencia de humedad en la superficie del acero inoxidable, perdón, del acero galvanizado de esta lámina. Entonces, aquí lo que sí teníamos era un problema de corrosión que ya había llegado hasta estas partes del equipo. Luego, removiendo la lámina cobertora de acero galvanizado, encontramos la espuma de poliuretano, y en esa zona encontramos un líquido que por el olor consideramos que era un líquido que provenía del interior de la cámara. Así que es muy inusual que haya ese líquido, pensando en que el interior no tiene ninguna comunicación con este sector del equipo. Bueno, continuamos con la investigación. Luego de remover partes de la espuma, encontramos que también había líquido, de este mismo líquido, almacenado en la superficie de polipropileno que utilizan como protección al serpentín. Entonces, este líquido efectivamente no debería estar ahí presente, así que eso nos obligaba a continuar con la revisión. Luego de remover parte de la película de polipropileno, ya llegamos a la zona donde está el serpentín, y el fondo del congelador, que está hecho en acero inoxidable 430. El serpentín, como se puede notar acá, está hecho de aluminio y antes se fabricaban en cobre. Entonces, hubo un cambio de material que, digamos, era el modelo reciente que estaban teniendo problema, estaban hechos en aluminio. El tema era que nunca habían tenido problema con los serpentines de cobre. Entonces la duda era si era el serpentín, por haber sido sustituido a aluminio, estaba provocando los problemas de corrosión. Bueno, aquí también encontramos el líquido, este líquido que debería de venir del interior del congelador, pero que obviamente no debería estar ahí. Entonces, pues seguimos revisando. Aquí ya vemos a detalle los puntos de contacto entre el serpentín y la lámina del fondo, que es de acero inoxidable. No hay un contacto total, sino que es un contacto por ciertos sectores, como por puntos, y encontramos en esos lugares donde realmente había un contacto permanente, encontramos estas manchas o estos productos de corrosión que llamaban la atención.
Bueno, retomamos algunos de esos trozos de tubería del serpentín y las revisamos al microscopio con un poco de aumento y encontramos efectivamente los productos de corrosión, pero también encontramos que debajo de los productos de corrosión habían picaduras. Esas picaduras llegaron a perforar la pared de la tubería de aluminio y por lo tanto ya el refrigerante era muy fácil que se escapara del sistema y por lo tanto ya dejaba de funcionar el sistema de congelación o el sistema de refrigeración. Entonces ya encontramos la causa del mal funcionamiento, que fue la pérdida del gas refrigerante a través de picaduras que se daban. Sin embargo, el problema continuaba. ¿Cuál era la razón del por qué habían estas picaduras? Entonces, continuando con el análisis, nos dimos cuenta que aquí lo que se estaba formando es un par galvánico. El par galvánico consiste en tener dos metales diferentes, que en este caso sería el acero inoxidable y el aluminio, en contacto con la presencia de un electrolito. Entonces, el asunto es que con el sistema anterior, entre acero inoxidable y cobre, también se da un par galvánico, pero la diferencia acá es que al ser el aluminio un metal más reactivo, o sea, un metal que forma ánodo con respecto al acero inoxidable, se va a dar una corrosión más severa, y estamos hablando de una corrosión más rápida del aluminio en caso de que haya electrolitos. Sin embargo, el diseño de este sistema, de este refrigerador, este congelador, no considera que haya un electrolito en contacto entre el acero inoxidable y el aluminio. Entonces, no es un problema de haber pasado de cobre a aluminio. El tema es que el par galvánico y la corrosión que provocó la picadura no debería de haberse dado si se mantiene seco la zona esta. Y ustedes vieron que hay varias capas de materiales que separan esta zona donde está el serpentín y el acero inoxidable con respecto al alrededor. O sea, tanto por fuera y por supuesto por dentro. Hay toda una lámina y todo un sistema que separa las dos secciones del equipo. Entonces, bueno, seguimos investigando para ver de dónde fue que apareció ese electrolito. Sabemos que ahora es un par galvánico activado por un electrolito, pero que ese electrolito no debería estar ahí. Entonces vamos a continuar buscando. Entonces seguimos y encontramos que hay unos selladores que se aplican a la hora de ensamblar el equipo para mantener esa separación entre el interior del congelador y la zona esta donde está el serpentín. Entonces, resulta que este sellador tenía la desventaja que no estaba bien adherido. Fue aplicado pero su adherencia era muy, muy pobre. Tanto así que debajo del sellador lo que encontramos fue el mismo electrolito. Entonces el electrolito quiere decir que pasó por ahí en algún momento, el sellador no estaba cumpliendo su función. Posiblemente hubo problemas de adherencia desde el inicio debido a el acabado de la lámina o una deficiente preparación o nula preparación de superficie para aplicar el sellador. Pero bueno, el tema es que el sellador no sellaba y permitía eso. Sin embargo, volvemos al caso de que no debería haber electrolito en esa zona. Entonces seguimos viendo debajo del sellador qué era lo que había. Y encontramos ahora sí los puntos de soldadura utilizados en el armado del equipo que corresponde a las láminas de acero inoxidable que hacen las paredes, los laterales y el fondo del equipo. Y ahí lo que nos encontramos fue soldaduras hechas por punto, por resistencia eléctrica, y algunas soldaduras de esas tenían perforaciones. Entonces, esas perforaciones sí permitían el traspaso o el movimiento del electrolito desde dentro de la cámara hacia el exterior, huye en esta zona, pasando por el sellador y llegando a la zona donde estaba el serpentín en contacto con el fondo del congelador. Entonces, el tema es por qué se estaban dando estas soldaduras con perforaciones. Entonces, revisando,
parte del proceso de fabricación, pues nos encontramos que efectivamente hay malas prácticas en el proceso de soldadura y que esas malas prácticas están muy claramente indicadas en los manuales de soldadura eléctrica por resistencia, que indican que hay que ajustar los parámetros de presión, de prensado, la corriente que se aplica, la corriente eléctrica y, y el tiempo por el cual pasa la corriente eléctrica para fundir, bueno, fundir no, realmente, calentar y hacer que por forja se unan las dos láminas. Entonces la soldadura por punto funciona de esa manera. Sin embargo, acá no hubo ningún control, habían varios operarios que utilizaban el sistema, no tenían un procedimiento validado, no tenían un entrenamiento claro para poder identificar los parámetros o ajustar los parámetros para obtener soldaduras adecuadas. Y por lo tanto, había muchas soldaduras que salían con problemas eh, de huecos por exceso, eso son fallas por material proyectado que a la hora de soldar pues se perforó. Entonces, en resumen, lo que tenemos que la tubería del refrigerante hecho en aluminio presentaba fugas por las picaduras en la pared. Esas picaduras son resultado de un par galvánico entre el 430, el aluminio y el electrolito acuoso, que recordemos que el electrolito no debería estar ahí. Luego, el electrolito está en el lugar para que se dé el fenómeno de corrosión, o sea, está en el lugar indicado. El electrolito llega debido a atraviesa el sellador que debería de impedirlo por un tema de adherencia, pero también el electrolito llega ahí por las, los orificios que dejaron las soldaduras. Entonces, las soldaduras son las que rompen la separación o bueno, podemos decir, la hermeticidad entre la zona del serpentín con respecto al interior de la cámara. Entonces, al tener un proceso descontrolado, tenemos resultados muy variables. Ahora, esto lo que significó fue una revisión general del procedimiento de soldadura, de ese procedimiento con entrenamiento, luego establecer los parámetros para identificar de qué manera se tiene que inspeccionar la soldadura. Hay que revisar los procedimientos de aplicación de selladores, incluyen preparación de superficies para lograr la adherencia correcta y mantener los criterios de diseño con respecto a que no permita el mantener atrapado el electrolito en caso de que se llegaran a generar en las zonas vulnerables. Entonces, no fue tanto un problema relacionado con el cambio de aluminio de cobre por aluminio, sino que al final todo viene por un descontrol de un procedimiento de soldadura que está relativamente lejos del usuario. Entonces, es importante siempre poder revisar los parámetros de fabricación para tener certeza de que los productos no vayan a tener problemas de falla de manera prematura. Entonces, de esta manera, eh, les comento este caso que como ven, pues tiene sus aristas muy interesantes y es parte del tipo de servicio cuando se hace un análisis de falla. Tratar de encontrar, a pesar de que inicialmente se veía un problema solamente por fugas, ahora nos vamos a un problema de un proceso mal controlado, no normalizado. Entonces, es parte de los servicios y por lo tanto, pues les quería comentar este caso para ilustrar un poco más de qué manera se atienden este tipo de casos. Así que bueno, ahí tienen para poner sus comentarios, si quieren preguntas las pueden poner en la parte de abajo y seguimos con esta serie de presentación de casos que ilustran lo que regularmente hacemos cuando nos piden apoyo técnico en la parte de metalurgia. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima.